tan libre otra vez. Miguel Pastorino es investigador, docente, ha trabajado mucho en el tema de la filosofía de las religiones. También se ha especializado en análisis y escribe sobre las nuevas religiones y bueno, este fenómeno que no es nuevo, pero que ha tenido una explosión en los últimos tiempos también en Uruguay, es uno de los motivos por el cual lo hemos convocado. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto recibirte. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa con las nuevas religiones? ¿Es que las religiones tradicionales han perdido espacio y eso ha sido ganado por grupos de distinto origen? ¿O simplemente han aprovechado determinados estados del alma de la gente y entonces allí donde ven un hueco? Yo creo que todo esto se debe a muchos factores, ¿no? O sea, somos testigos de un cambio cultural enorme de las últimas décadas y obviamente la religión, que es un hecho humano, no está ajena a los cambios culturales. Eso en primer lugar porque lo sufren, es decir, no solo la emergencia de nuevas expresiones religiosas, sino que las tradicionales también se ven reconfiguradas y transformadas, si uno lo ve. Capaz que no en su dimensión institucional, estructural, pero sí en el modo de vivir, en el modo de celebrar, en el modo de expresar esa fe. Y bueno, y obviamente que la crisis de la modernidad que puso en tela de juicio la razón moderna ha generado, para el gusto de algunos autores, la emergencia de justamente aquello que estaba reprimido y que se decía que iba a tender a desaparecer. Los teóricos de la modernidad, justamente lo religioso siempre está vivo, va mutando, va transformándose, va trasladándose, se sacralizan realidades nuevas, se desacralizan otras antiguas, pero es decir, lo religioso está presente. Hay gente que a veces cuando uno le dice religiones, piensa en las clásicas, milenarias o tradicionales. Sí. Pero uno dice, y a partir de allí, por ejemplo, el prejuicio de quién es religioso o no. Pero uno podría decir, analizando los fenómenos religiosos, que alguien que no practica ninguna religión, pero que hace reiki, que tiene una pirámide en su casa, prende un saumerio y tiene creencias en realidades que no ve, estamos ante un fenómeno religioso. Claro. Aunque a veces se le llame esotérico, o se le llame terapéutico. Eso por un lado. Ahora vamos a alimentarnos en ese tema. Pero ya que estás con definiciones, ¿qué diferencia hay entre sectas y las religiones? Bueno, ahí está un lío, porque los académicos, depende de la línea en la que estén. Por ejemplo, si son psicólogos, no te hablan de sectas. Te estudian las conductas sectarias que pueden existir incluso en partidos políticos o en agrupaciones ideológicas, sean religiosas o no. El tema sectas es muy complejo. Muchos de los psiquiatras y psicólogos que en Europa y Estados Unidos estudiaban en los 80 las sectas religiosas, hoy se dedican al mobbing, al bullying y a todo lo que sea abuso psicológico, porque se prepararon para eso estudiando estos fenómenos. Entonces quiere decir que esto ha cambiado. Los sociólogos de la religión tienen otra mirada. Yo normalmente la que utilizo, y creo que es la que hoy ayuda a aclarar un poco, es hablar de sectas no en el sentido de minorías religiosas, porque no tiene nada que ver con ser minoritarios, sino con aquellas agrupaciones que, presentando una fachada religiosa o no religiosa, esconden detrás otras intenciones. Digamos, estamos ante un problema ético. Yo creo que lo que diferencia a una agrupación religiosa de una secta, técnicamente hablando, es que yo te estoy ofreciendo algo y en realidad no es lo que te estoy mostrando. Bueno, pero eso me lo dan en cualquier grupo, por más consolidado, histórico, milenario que sea, o nuevo. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Digo, personas que pueden manipular existen en todos los ambientes. Sí. Es decir, fenómenos de estos se pueden dar al interior de cualquier religión. Pero cuando la agrupación en cuanto tal, como estructura, está montada así. Voy a darte un ejemplo, bien concreto y conocido e investigado por muchos autores. Una iglesia evangélica pentecostal, uno puede no gustarle o discrepar con sus creencias, pero si esa persona es creyente en lo que dice, es coherente con su fe y su comunidad cree lo que el pastor le dice y el pastor de verdad está convencido de ese discurso, uno puede ver cierta coherencia religiosa que se muestra como una religión y no como un grupo que tiende a engañar o manipular al resto de la sociedad. Por ejemplo, muchas iglesias pentecostales. Jimmy Swaggart, ¿te acordás? Claro, él tuvo una cuestión personal, que quedó un escándalo personal. Sí, está bien, pero digamos... Pero estamos hablando de una iglesia evangélica, o sea, un pastor evangélico. Claro, pero él de alguna manera manipulaba, o estos pastores mediáticos. No, yo creo que mucha de esta gente tiene un carisma personal y están convencidos de lo que hacen. Entonces sí, ahí entra dentro de cierto... de lo que sería un movimiento religioso cristiano, evangélico, con su legitimidad cristiana, y obviamente muchos de ellos manejan muy bien la oratoria. Claro, te gustará o no lo que dicen, o el estilo. Pero es coherente. Pero es coherente. Otra cosa es, por ejemplo, la suerte de pseudo iglesias que se las confunde con las pentecostales y no lo son, como el caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida como Pare de Sufrir, donde
Mira, investigaciones en Brasil durante años, hay tesis doctorales que una se llama Teatro, Templo y Mercado, justamente es un teólogo y antropólogo evangélico que lo que ha dicho es, bueno, esto justamente es un montaje. O sea, toda la estructura es justamente una empresa que en realidad lo que hace es, bueno, ofrecemos servicios religiosos, pero hasta a veces los mismos pastores no creen lo que están diciendo. Y de hecho han hecho investigaciones, entrevistas, es decir, ahí estamos ante algo que no es una iglesia evangélica. De hecho, muchos pastores pentecostales se sentirían ofendidos si los pusieran en la misma bolsa que este tipo de agrupaciones, ¿no? Que han tenido más conflictos en muchos países, ¿no? Con la prensa, con el gobierno, con las otras iglesias. Sí, un fenómeno muy complejo. Solo que para el que no es un investigador, ve la fachada de una iglesia en un cine y otra iglesia en un cine y le parece lo mismo. Pero no es lo mismo. Es decir, hay que separar y distinguir claramente. ¿Cómo nos damos cuenta? Y hay que ir caso a caso, es lo difícil. ¿Dios es amor? Está un poco en la línea parecida de Pare de Sufrir, justamente por el mismo esquema brasileño, donde se le han descubierto este tipo de ensalada religiosa con estrategias de marketing, pero por ejemplo, muchas veces se ha metido en la misma bolsa injustamente a la Iglesia Misión Vida para las Naciones del Pastor Márquez, que no tiene nada que ver con este tipo de agrupaciones, es una iglesia evangélica consolidada, seria, uno puede discrepar o no con lo que hace. No te gusta el estilo del Pastor Márquez, pero no es... No estamos ante un grupo de este tipo que engañan, es decir, abiertamente. Es decir, estamos en cosas diferentes. ¿Cómo sabemos que engañan? Tenemos una mise en scène impresionante, ahora que decías lo del tema del teatro, estas imágenes que estamos viendo, ¿no? Sí. Bueno, hay una serie de técnicas que se utilizan, que se han investigado desde los años 80. Además tiene el calendario... hay un sincretismo interesante, sí, de elementos judíos, afro. Sí. Porque el fundador, Edir Macedo, practicó la Umbanda, fue católico y evangelista y además estudió un poco de marketing. Y bueno, todos los kioscos posibles. Entonces, obviamente que en este tipo de agrupaciones se utilizan técnicas que se conocen. Tenenoche Investiga en Argentina hace años le hizo una investigación con cámara oculta, mostrando cómo él entrenaba a sus pastores diciéndoles, hasta aquí terminó la fe, ahora empieza el negocio. Dicho por Macedo. Entonces, bueno, cuando todo eso está público... Pero claro, la gente es manipulada. De hecho, investigaciones en Uruguay se han hecho sobre el tema, programas periodísticos. Sin embargo, la gente sigue yendo. Y ahí uno dice, bueno, el tema es también que se toca la vulnerabilidad de la gente. A eso iba. Agarra a la gente con las defensas más bajas posibles, ¿no? Sí, normalmente apuntan a un público vulnerable. Sí, ¿no? Yo una vez me tocó hacer tribunal de tesis justamente de una memoria de grado en la Católica. Y el alumno que hizo la investigación trató el tema e intentó llegó a entrar alguna vez a alguna de estas sesiones, no sé cómo llamarla, y claro, los controles son muy férreos. Y si uno quisiera entrar como público, no te dejan entrar. Es complicadísimo. Pero hay un ojo, tienen un ojo esos porteros. Sí. Impresionante. Una seguridad increíble. De hecho, las técnicas de manipulación están estudiadas. Hay autores fuertes norteamericanos y europeos que durante los años 80 te podrían hacer las 30 técnicas de manipulación mental que se usan en los grupos religiosos y hoy se siguen repitiendo, no solo en estos grupos, ¿no? Es decir, donde la persona llega a un lugar donde se le genera una especie de inducción a la crisis histérica, está permanentemente cantando y cuando llega un punto justamente de éxtasis religioso, allí es donde claramente se hace el pedido de dinero. Dios te ha dado todo, bueno, ahora... ¿qué hay que no le puedas dar a Dios si Él te ha dado la vida, te ha dado todo? Entonces, dame la billetera, firma, lo que sea. Y además hay presión de pares, que eso está estudiado. Es decir, si yo pensaba donar 20 pesos, pero ¿quién da al Señor 1000 pesos? Y aparecen 20 tipos que dan 1000, y después aparecen 100 que dan 200 pesos, yo no quiero ser el último que ponga 2 pesos. Y entonces logro que mucha gente que empezaba a poner 2 pesos termina poniendo 50. Es decir, todas esas cosas están estudiadas. No es la ofrenda de una iglesia normal donde la persona libremente le ofrenda a su iglesia para el culto y para el sostenimiento del pastor. No es esa libertad que de repente uno puede encontrar en iglesias evangélicas, en la iglesia católica u otras, donde la persona no es que se le hace un montaje en un momento puntual, que además se ha estudiado, se ha investigado, donde la persona siente que si no colabora, Dios no la va a bendecir. Y yo conocí un caso que investigamos, una persona que incluso profesional, porque a veces uno piensa que hay gente que no estudia. Es decir, todos somos vulnerables en un problema afectivo. No importa que tengamos 30 posgrados. Entonces, ahí la persona tenía miedo porque estaba deprimida y cuando entró al culto, le hicieron creer que le habían sacado el demonio porque le hicieron una suerte de pseudo-exorcismo. La persona se sintió mejor, pero porque claro, gritando todos nos sacamos tensiones. Y para hacerla corta, ¿qué le pasó a la mujer? Cuando salió del culto, le dijo al marido, yo tengo miedo porque me dijeron que si no vuelvo, los demonios van a volver.
Una persona muy inteligente, pero llena de miedo, porque tenía miedo a volver a deprimirse. Y la sintomatología que describen de una persona endemoniada son los síntomas de la depresión. Y hay gente que además, otro problema de salud pública, que si yo además te digo que dejes el consultorio médico porque este es un problema meramente espiritual, hay gente que por un momento de sugestión se siente mejor y de verdad le deja de doler la rodilla. Efecto placebo. Un efecto placebo, y después ¿qué pasa? ¿No? Por eso a veces se cubren y dicen igualmente vaya al médico, pero el discurso es otro. Esto no solo pasa con este tipo de agrupaciones, sino que pasa ahora también en el ambiente de las terapias alternativas, que las hay serias y las hay de este tipo. Bien, pero quiero seguir un poquito por ahora con la religión, con las pseudo religiones, porque también las tenemos muy presentes y omnipresentes en 18 de julio y comprando cines y haciendo inversiones de mucho dinero que no pueden hacer todas las empresas, pero amparadas en el tema de la libertad de cultos de este país. Entonces, el tema se puso muy de moda cuando se compró el Cine Plaza. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa allí? Están exoneradas de impuestos, se amparan a la libertad de cultos, entonces pueden actuar libremente. Los controles son relativos por parte del Estado. De hecho, el Estado reconoció en su momento que había un gran entrevero y caos en la investigación de las asociaciones civiles por parte del MEC, ante quien deben solicitar permisos. Entonces, ahí hay una zona oscura, sin límites, una zona donde eso parece de limbo, ¿no? Ya que estamos con estos temas. Sí, ese es un tema complejo. Yo creo que va a seguir siendo complejo porque, como bien decías, bajo el artículo 5 de la libertad de culto de la Constitución nuestra... ¿Fundamos una religión vos y yo? La religión del agua. Fundémosla, claro. Que el agua purifica. La fundamos vos y yo. Libertad de culto. ¿Alguien nos puede decir algo? No. Entonces ahí es donde también algunas, por ejemplo, en Argentina existía el registro, y existe, ¿no?, de entidades religiosas. Pero tampoco tenemos un registro de esto. No, o sea, para saber... Son asociaciones civiles. Es lo mismo un club de fútbol que Dios es amor para el Estado uruguayo. Exacto. Y ahí tiene que ver también con una cosa cultural nuestra, que es de la indiferencia y la ignorancia ante lo religioso. Es decir, que esto es un hecho, Dios puede no existir, pero esto existe. Entonces yo tengo que tener un marco mínimo de observación, de conocimiento, que hasta para la propia educación. Yo, por ejemplo, uno de los temas en los que más he trabajado es en el tema de la prevención. Si yo doy cursos sobre religiones, que no tienen que ser confesionales, no es catequesis, es conocer la historia de las religiones. Claro. ¿Cuántas veces nos ha servido, por ejemplo, que Susana Mangana, que en la Universidad Católica, con su cátedra del Islam y en los medios, ha aclarado todos los problemas de Medio Oriente, porque para nosotros un árabe es lo mismo que un musulmán y no distinguimos? Y si yo tengo esa ignorancia en el ámbito islámico, la tengo también en lo cristiano, la tengo en lo afrumbandista, se generan discriminaciones, a veces ¿por qué? Por ignorancia. Como yo no conozco, meto todo en la misma bolsa. No solo a la hora de discriminar a una minoría religiosa, sino también por la contraria, por la ingenuidad de que yo qué sé, un pariente me dice, estoy yendo al culto, Dios es luz violeta. Y voy a decir, bueno, si le hace bien, pero a ver, averigua qué es eso, ¿no? Es decir, no tenemos mucha idea. Entonces yo creo que un debe, creo, en la educación es tener una mínima introducción a este tema. Sí, pero lo que pasa es que también con el Estado laico que tenemos, recuerdo que, a ver, no sé si lo recuerdo también, ayúdame, creo que se lo planteó Sturla a Vázquez, la posibilidad de que se enseñan religiones a nivel de la educación pública, y ya muchos colectivos saltaron. No, esto se quiere meter la iglesia en la educación. Claro. Pero a ver, pero lo que planteó Sturla, al menos tal cual yo lo entendí, es esto que tú estás diciendo, ¿no? Conozcamos el abanico, difundamos el abanico de religiones para que después no nos agarren en falsa escuadra con la defensa baja. Mira, un caso concreto. En el año 2009, cuando se hizo el diálogo interreligioso en el anexo del Parlamento, que estuvimos presentes estudiosos, investigadores y miembros de las religiones, allí, por ejemplo, el facilitador, que es Nicolás Iglesias, estaba la maestra Susana de Andrade, del afrumbandismo, es decir, distintos líderes, distintas congregaciones y religiones que plantearon esto al Ministerio de Educación. Es decir, se planteó, fue quedando un poco ahí, como siempre pasa, que va quedando como estudiándose y viéndose, pero cuesta todavía, como tú decís, no solo con la Iglesia Católica, porque son todas las religiones las que plantean, para evitar discriminación, para tener una cultura más amplia, claro. Es decir, para tu propia formación, para saber manejarte en sociedad, para comprender al diferente, para entender lo que está pasando, es necesario que, así como estudiás filosofía, y estudiás filósofos que a veces hoy muchas corrientes desaparecieron,
¿Por qué no conocer? Porque yo estudie neoliberalismo, soy liberal, Exacto. y porque estudie el marxismo voy a ser marxista. Y que si yo comprendo la historia de las religiones, que es una disciplina que tiene ya décadas y que en muchas universidades del mundo se enseña, y ateos profesionales en historia de las religiones, ¿por qué? Porque no tiene que ver con su creencia personal, tiene que ver con comprender el hecho religioso como hecho cultural y como hecho humano. Algunos psicólogos de la religión también pasa lo mismo. En psicología, si tú no estudias, y existe, la Universidad Católica tiene la materia psicología de la religión, pero no es catolicismo. Por ejemplo, es estudiar psicopatología y religión. Por ejemplo, el caso de la psicología de un fundamentalista, por ejemplo, ¿no? Es decir, o de por qué alguien se mete en un grupo de tipo sectario. Bueno, todas estas cosas también se deberían estudiar desde la psicología. Néstor da Costa, que es el único doctor en sociología que tenemos de la religión en Uruguay, es uno de los pocos que en el ámbito de las ciencias sociales ha hecho muchísimos trabajos, y hay otros intelectuales en Uruguay, pero son pocos. Es decir, todo esto es un tema incipiente, creo que igual se está haciendo algo, pero que a nivel público todavía es un tema en el que se ignora mucho y en el que se camina con mucha ingenuidad también, ¿no? Con todo este tema. ¿Y cómo ves el futuro de estas pseudo religiones? Bueno, yo creo que con los cambios culturales que hay es difícil prever algo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es lo que los analistas dicen sobre las tendencias de las nuevas formas de vivir lo religioso. Las religiones que hoy más crecerán son aquellas que hagan más énfasis en lo emocional que en los contenidos doctrinales. O sea, hoy pesa mucho más. ¿Vale una religión para cualquier persona por el peso experiencial que me brinde esa religión? Es decir, las personas no te dicen esto es la verdad, sino esto está bueno. Eso es un hecho sociológico. Más allá de que podamos hacer una valoración positiva o negativa, el hecho es que al interior del cristianismo, ¿qué es lo que más crece en el mundo? El ambiente pentecostal, por su experiencia emotiva y vivencial de la fe. En el ámbito orientalista, ¿qué es lo que más crece? Aquellas religiones o prácticas religiosas que apuntan a la experiencia subjetiva. Algo descuidado por las religiones durante la modernidad, porque también las religiones muchas veces se amalgamaron en Occidente al discurso moderno y a un discurso más racionalista. Y a veces, habiendo descuidado esta dimensión más afectiva, hoy las que hacen énfasis en esto son las que más crecen. Bien, ¿cuánto les movió el piso a las religiones tradicionales todo este movimiento? Bueno, sin duda, sobre todo en el cristianismo, a las iglesias más clásicas. Estoy hablando, me refiero a la Iglesia Católica, a las iglesias ortodoxas, a los protestantes más históricos, luteranos, valdenses, metodistas, a las iglesias más clásicas, que ya tienen su historia. Obviamente, la merma muchas veces de fieles que han pasado a las filas pentecostales. No es el caso uruguayo tan fuerte. Estoy hablando del resto de América Latina, ¿no? Acá es un caso muy particular. Igualmente, si uno consulta en las iglesias evangélicas pentecostales, tú, antes de estar en esta iglesia, ¿de dónde eras? Te va a decir, era católico. Realmente era bautizado y no era un practicante, pero tuvo su conversión en la iglesia evangélica o evangélico de una iglesia más tradicional. Es decir, si bien no todos los que se van de las iglesias se van a las iglesias evangélicas pentecostales, todos los que están en las iglesias pentecostales que han crecido han pertenecido a iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque el pentecostalismo no evangeliza agnósticos ni ateos, no tiene llegada con ese público. Porque el pentecostal le llega a la persona que ya cree en Jesús de antemano y en la Biblia. Está estudiado que esto es más o menos así. Entonces, obviamente que las que más pierden en ese sentido feligresía son las iglesias clásicas. Esto ha generado, ya en los años 90, Juan Pablo II, en la conferencia de Santo Domingo con los obispos de América Latina, les dijo, las sectas, hablaba genéricamente de todo, crecen en América Latina muchas veces por la falta de atención espiritual por parte de la iglesia. Es decir, a veces se ha dedicado más a trabajos de tipo social y ha abandonado más lo que es el ser un espacio de crecimiento espiritual para muchísima gente. Eso pasó también por razones sociales y mismas internas de las mismas iglesias. No es que se abandonó, pero se hizo un énfasis mayor. Hoy esto está de vuelta. La gente hoy, a través de la New Age, es decir, uno ve que lo que está buscando es otra cosa, experiencias espirituales, que luego le lleven a un compromiso social y demás, pero dame algo que me nutra el alma. Esa es la demanda que uno ve en las librerías con los libros de autoayuda. Sí, claro. ¿Y cuánto, para terminar el tema religioso, cuánto puede incidir esta impronta tan renovadora del Papa Francisco? Bueno, yo creo que obviamente lo que ha generado el Papa Francisco ha generado un giro de mayor simpatía hacia la Iglesia. Eso no quiere decir conversiones. Bien. Quiere decir, me cae bien, me encanta y viva todo esto. Pero eso no quiere decir algo evangelizador. Eso en realidad no pasa por el Papa de turno,
ya desde mucho tiempo atrás hay movimientos en la iglesia, agrupaciones que son más en esta línea más espiritual, más misioneras. Pero abrió el juego de otra manera, sí, sí. ¿no? El estilo. Igualmente yo, ahí tengo también otro tema para otro análisis, que es el tema de iglesia y medios, que es que casi todo lo que ha dicho Francisco está escrito por Benedicto. No hay nada novedoso en la doctrina, sí en el estilo. Y eso es lo que ha impactado. Para mucha gente es novedoso lo que no era nuevo. Claro, capaz que parecía ultraconservador Benedicto. Y si uno lo lee, dice, ha ido más lejos que Francisco en muchas cosas cuando uno lo lee. Igual Benedicto pero no recibe a Tinelli todo el tiempo. Obviamente, pero el tema es que hoy en el mundo de la comunicación los gestos son muy importantes. Claro. Y yo creo que Francisco en esto ha generado un ambiente de una gran alegría y una gran apertura en cuanto a el imaginario hacia adentro y hacia afuera. Pero bueno, el tema de las religiones yo creo que también, si uno tiene que estar atento a lo que pasa con la cultura, porque eso necesariamente te dice algo sobre lo que está pasando y va a pasar con la religión. Bien, vayamos a toda esta onda de la New Age, de la cosa espiritual, la autoayuda. ¿Por qué lo metes todo en la misma bolsa? Bueno, pues yo estoy seguro que muchas de las personas que se dedican a estas modalidades se sienten muy lejos de toda esta cosa de pare de sufrir. Ah, no, por supuesto. En realidad, bueno, claro, es verdad, lo mismo pasa con los que te dije los evangélicos, Sí. No hay que poner en la misma bolsa. Lo que sí pongo en la misma bolsa es que sin importar el discurso espiritual o religioso, hay estructuras de manipulación, hay estructuras que cometen lo mismo con otro discurso. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo te puede manipular un grupo de tipo pare de sufrir? De repente vos estás deprimido y te hacen creer que tu depresión es por un demonio y yo te hago un supuesto exorcismo y la persona se siente aliviada y le dice, eso es porque el demonio salió. Y en realidad el alivio es por otra cosa. Pero yo te puedo meter en otro grupo de tipo oriental, que no es budista serio, sino una amalgama media nueva y extraña que te dice, vamos a meditar y me tenés que pagar un seminario de meditación. Y vos, como estás estresado, te vas a ir a hacer el seminario. Y te van a decir, empezar a respirar hondo, y cualquiera que ha hecho meditación o conoce algo del budismo sabe que la meditación, por las respiraciones cada vez más profundas, te puede generar hiperventilación. Al cambiar el nivel de alcalinidad en la sangre, con más oxígeno te podés marear, podés llegar a alucinar, y eso se sabe. Lo sabe cualquier médico y persona que entienda de lo que sucede cuando yo respiro de esa manera. Si el guía que sabe de meditación me ayuda, me dice, tranquilo, te estás hiperventilando, regula la respiración y seguimos meditando. Ningún problema. ¿Qué pasa si yo, luego de eso, te digo, lo que pasa, Jaime, que eso que te sucedió es porque estás entrando en contacto con universos paralelos? Y resulta que ahora tu yo crístico, y empiezo a hacer una ensalada de discursos religiosos, y te digo, ¿y sabes qué pasa? Vos estás para un nivel superior, pero tenemos un segundo seminario. Pero si me voy al budismo, medito gratis. Y ahí se monta un negocio. ¿Me entendés? O sea, en realidad se toman cosas de aquí y de allá, como hizo Pare de Sufrir con lo cristiano, pero en una versión oriental que parece más ingenua, más inocentona. Pero obviamente que también existen. Como también el peligro a veces de estigmatizar un grupo oriental por este tipo de sectas. Por eso es complejo y hay que ir caso a caso, ¿no? Claro, estamos en la misma, porque te encontrás, y no estoy ni acusándolos, pero digamos, desde arte de respiraciones hasta Feng Shui, pasando por la autoayuda y los Paulo Coelho de la vida, lo pongo como, como ejemplo. No, pues además estamos todos tan susceptibles que, digamos, simplemente son ejemplos. Después hay audiciones de radio, por ejemplo, después de las 10 de la noche, que hablan en varias radios además importantes, que te hablan de la nueva humanidad, y te encontrás que te tiran las cartas gitanas de acá, después los bucios de allá, de cosas que uno no que tiene que ver, terminan hasta que es necesario ser vegetariano, ¿tá? Te hablan del holocausto animal como parte de toda esta cosa, ¿no? Entonces vos decís, ¿dónde estamos parados? Yo creo que la crisis cultural es tan profunda que justamente lo que hay es una crecida de un gran irracionalismo típico de las crisis civilizacionales, que también la sociedad se fragmenta, y vos lo ves que de repente en la educación entra la pseudociencia como ciencia. Que eso hoy hay muchos racionalistas que están tratando de defenderse, pero quedan allá gritando solos, porque muchas teorías pseudocientíficas, de tipo mágicas, entran presentadas como terapias. Antes el vidente se llamaba vidente, ahora se llama parapsicólogo, que es una pseudociencia. Por ejemplo,
en un colegio se puede dar una conferencia a un psicólogo sobre los niños índigo, que empieza a analizar el comportamiento de un montón de niños que tienen ciertas características, que si vos analizás lo que les pasa, síndrome de déficit atencional o son hiperactivos, pero se ha construido toda una cuestión de tipo religiosa, porque si uno estudia la teoría del niño índigo, es que el aura que tiene, que no es científico eso, es índigo, y por lo tanto pertenece a una generación extraterrestre. Entonces, el problema es que eso no lo dicen en el primer curso, pero si tú te lees los libros lo encontrás. Entonces, ¿cómo la teoría de los niños índigos, que es pseudocientífica, no tiene ningún fundamento, se vuelve una teoría psicológica para orientar a padres, educadores y maestros? Y si me lo fundamentan con historias milenarias, porque cuando yo he puesto en duda, pero de incrédulo que soy por razones laborales, porque soy periodista y trato de ser lo más racional posible, porque prefiero hechos, ¿no? Pero bueno, cuando pongo en cuestión el Reiki, por ejemplo, parece que estuviera cuestionando historias milenarias. Y yo qué sé, no sé. Entonces me acusan de no haber sido sometido al Reiki, o la auriculoterapia, o las flores de Bach, o no sé, o sea, no es que yo esté en contra de eso, simplemente digo, déjenme dudar. Soy agnóstico con todas esas cosas también. Es que el problema está justamente en un límite que es epistemológico, que es entre qué es lo que yo creo y qué es lo que tengo una evidencia científica. Si yo te quiero presentar como cristiano la resurrección de Cristo como evidencia científica, estoy cruzando la línea, porque no la tengo, la prueba. Yo te decía, esta es mi fe, ¿me la puedes respetar o no? Y lo mismo pasa con todas estas cosas. El problema es que a veces se confunde si esto es ciencia o es religión. Si esto es una creencia y como tal preséntamela, pero no me vengas a vender lo que es una creencia espiritual y esotérica como la verdad de la numerología. Y mirá, no es científico. Es tan verdadero como la astrología o que existen extraterrestres. Yo te respeto en tu creencia y tenés todo el derecho de creerla, pero no me lo vengas a vender como ciencia exacta. Ese es el problema. Por ejemplo, con el tema de la frontera entre la creencia y la evidencia. Pasa con los documentales televisivos. Yo lo he nombrado muchas veces porque me ha causado gracia. History Channel, que yo he visto muy buenos programas y documentales de temas históricos, de repente me tengo que ver alienígenas ancestrales, con científicos que hablan de cómo los extraterrestres han estado viviendo. Y yo decía, a ver, esto es, ciencia ficción. Sí. O sea, no hay ninguna prueba científica, no me lo vendas como científico. Nos saca una foto acá y porque hay un reflejo ahí me dicen el fantasma que está sentado entre Miguel y Jaime. Entonces hay poca capacidad crítica, y esto es un tema fuertemente. Está bien, sí, claro. O sea, no hay capacidad crítica para distinguir entre, bueno, esto es ciencia, es una creencia, es una opinión, y como hoy, también porque se ha instalado un poco ese relativismo en todos los ambientes, que en algunas cosas es bueno tener matices, pero no puedes relativizarlo todo, es el reino de la opinología. Entonces vale tanto la opinión de un médico como de un tipo que dice que se reencarnó de un chamán que vino de Júpiter. Y están los dos hablando de cómo sanan a alguien. Y vos decís, bueno, pero tengo un problema acá, de conocimiento, ¿no? Es decir, yo respeto al Señor con sus creencias, pero no lo puedo homologar de repente a la ciencia. ¿Y cómo puedo comprobar si sanaron a alguien o no? Porque ellos vienen con alguien que me dicen que lo sanaron. Bueno, justamente ahí tenés, eso es otro tema enorme, que creo que en el mundo médico también hay debate interno con muchas cuestiones alternativas, porque hay muchas que son respetables por su tradición milenaria, pero muchas son efectos placebos también, y entonces, bueno, ¿hasta dónde le podés dar credibilidad a esto o aquello? Yo creo que, por ejemplo, con el tema es también, esto es un centro de acupuntura, bien, bueno, es un centro de acupuntura, pero si en el mismo centro tengo terapia con ángeles, abro los ganchos. Sí, porque capaz que era un chino que, bueno, hizo medicina tradicional china, y bueno, y esto tiene toda una tradición cultural, bueno, y hay médicos que lo han incorporado, y yo lo respeto. Pero cuando el señor que hace acupuntura empiezan a aparecer otros seres extraños, y bueno, en el ámbito de la psicología pasa mucho, donde hoy muchas personas dicen hacer terapias, y después tú no sabes dónde estás metido, ¿no? En una frontera entre lo pseudomístico, y que además me tienen que decir, esto es una religión. Te voy a contar un ejemplo claro. El arte de vivir de Ravi Shankar, que hasta Tinelli es seguidor de Ravi Shankar. Yo no dudo de las intenciones de Ravi Shankar. Puede ser un hombre muy bueno. Él es discípulo también del gurú de la meditación trascendental que tuvo bastantes líos, ¿no? Pero lo que se ofrece en Uruguay y en casi todo Occidente es yoga y voluntariado social que atrapa a muchos jóvenes. Y él es el inspirador de una gran obra que me parece muy buena, pero no les dice que es religión.
Y después cuando vas a las conferencias que están en YouTube, las podés ver, yo a veces en Twitter alguna cosa encontré y ves, y decís conferencia de Ravi Shankar, y el tipo empieza a hablar de la reencarnación y empieza a hablar de que, bueno, en sus libros él dice que él es Dios, que todos somos Dios. Bueno, eso es una catequesis. Ahora, ¿yo vengo a hacer yoga o vengo a que me den catequesis? Yo tengo que distinguir. Capaz que a mí me interesa solo el yoga, pero no me lo vendas como que es yoga si además también hay religión. Decime claramente, no tengo ningún problema, que tú crees que tú sos parte de la divinidad. ¿Y el Reiki? El Reiki pasa lo mismo. El Reiki es una terapia japonesa, la fundó Mikao Usui, un monje que además tenía elementos cristianos orientales en su formación. Y en Oriente es muy común el tema de la energía, en las artes marciales, en el tai chi, de todo el tema ese de la energía, que en Occidente no se le ve una cosa científica, pero en Oriente es muy común. Y la curación, entre comillas, por la transmisión de esa supuesta energía. Pero hay una creencia religiosa, porque ¿cuál es la energía que transmite el Reiki? En japonés, Reiki significa rei, significa el ser universal superior. O sea, es una forma de divinidad, más de tipo panteísta, de la totalidad, que yo canalizo a través de mí y que traspaso esa energía divina para curar a otro. ¿Eso qué es? Bueno, eso es religioso. ¿Eso es científico? No. ¿Es válido para alguna gente? Y bueno, yo qué sé, yo a alguna señora a veces le digo, mira, si te pones la lámpara infrarroja o te imponen manos, o sea, a los efectos de que le haga bien o mal, yo no me meto ahí porque tendría que ponerme a analizar, hacer una investigación de campo que no hice, de quién se cura y no quién se cura. A veces prometen que curan todo. Hay mucha gente honesta haciendo estas cosas, muchísima gente honesta que ha creído en esto y que lo vive y hasta lo hace gratis. Hay gente que ha generado, como decimos popularmente, un curro de seminarios carísimos y de terapias carísimas a través de esto. Están las personas también. Ahora, si me saco el Reiki sacando a las personas que lo practican, digo, tiene contenidos profundamente religiosos, contenidos mágicos, símbolos mágicos, a través de esos símbolos para la apertura de los chakras, que es una creencia religiosa, que tiene que ver con la reencarnación. Entonces, capaz que en el primer nivel no lo aprenden, pero tiene un contenido religioso. O sea, guste a quien le guste. Entonces yo digo, bueno, alguien hace Reiki, me parece respetable, me parece súper respetable. Pero, por ejemplo, que alguien lo ofrezca como una terapia realmente comprobada y no sé qué, y en realidad me está dando otra cosa, me tiene que decir la verdad. ¿Qué pasa con...? ¿Es correcto que yo piense ahora que te escucho con todo esto, pensar en el exorcismo y la iglesia? Bueno, ahí yo creo que hay un tema en el cual la iglesia ha crecido mucho. Por lo pronto la iglesia católica y algunas iglesias protestantes, en cuanto que ya hace más de 30, 40 años que no se hace ningún exorcismo en la iglesia católica sin previo chequeo de un psiquiatra, de exámenes clínicos de toda clase, para descartar cualquier tipo de enfermedad, porque una oración de exorcismo hecha sobre una persona que tiene una patología psiquiátrica puede agravar la enfermedad, puede empeorarla, sugestionarla al infinito, ¿no? Entonces, obviamente que en esto de la Iglesia Católica, por lo que yo sé, de hecho en Roma y en Francia hace años que hay grupos interdisciplinarios con el exorcista, y la Iglesia lo que hace es que ahí entran los religiosos desde su fe y dice, bueno, cuando desde el punto de vista médico no encontramos nada y estos síntomas persisten, la Iglesia lo que hace es hacer una oración por esa persona, porque cree en su fe religiosa que la persona está siendo atacada por alguna forma de mal sobrenatural y reza por la persona. ¿Es lo que hacía el padre Elizaga? ¿Elizaga? Sí. Y de hecho, yo que algunas veces también colaboré en algunos temas con él llamaba a un psiquiatra para que presenciara, porque había que a veces ver un montón de cosas. Entonces, ahí la iglesia en eso tiene un caso en millones. Cuando vos tenés exorcismo todos los días, lo que tenés es una histeria colectiva, ¿no? O sea, en eso creo que la Iglesia Católica y muchas iglesias evangélicas más históricas han tenido un desarrollo importante en el diálogo fe-ciencia, que hoy en día, digamos, es bastante equilibrado, ¿no? En eso. Que creo que es lo que hace falta. Porque pueden dialogar la fe y la ciencia, pero responden a preguntas distintas y enfocan desde lugares distintos la realidad. Y por lo tanto, puede existir el diálogo, no la confusión. Porque yo no voy al médico para que me aumente la fe. Es decir, me parece que ahí tiene que haber un diálogo sincero, honesto y más claridad, que es lo que no hay, porque además también a través de los medios, internet, o sea, hoy la información es muy accesible y yo me bajo un tratado sobre algo que lo escribió quién sabe quién, no se sabe jerarquizar la información, por eso para mí el tema es educativo.
O sea, si aprendemos a formar conciencias más críticas, si aprendemos a dar herramientas para discernir estas cosas, y ya desde el liceo, no en la universidad. O sea, cuando yo ya estoy estudiando filosofía, distinguir qué es ciencia de qué es creencia, qué es pseudociencia. O sea, hay epistemólogos que se están dedicando hace tiempo a este tema. Yo creo que hoy, que está a la vista todos los días, creo que para que los chicos incluso vean televisión de forma más crítica, es importante tocar estos temas. Tú ahora estás encarando justamente una especie de curso de seminario multidisciplinario, ¿no? Sí. Con psicólogos, bueno, tú Sí. en la parte más de filosofía de las religiones. ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, nosotros hicimos este curso hace 10 años. En realidad, brevemente, nosotros desde el año 2000 que estamos trabajando en esto, en un grupo interdisciplinario, y cuando he tenido que participar en otros países, me ha tocado el tema de ver que en congresos es cada vez más urgente la necesidad de formar gente con conciencia crítica en estos temas. De cual nuestro ideal en el curso no solo formar personas, porque se nos han anotado periodistas, psicólogos, pero también familiares con personas metidas en grupos extraños, que quieren saber cómo ayudar a sus familiares. El objetivo del curso es dar una mirada global al fenómeno, saber cuáles son al fenómeno sectario, el fenómeno de la manipulación psicológica y de las pseudoterapias, para saber cómo operan, quién es quién. Te voy a contar un caso concreto. Osho, por ejemplo, que se conocen los libros de él. Un día fui a la Universidad Católica en un curso de psicología en cuarto año que nos invitaron a dar una clase. Les pasé diapositivas del gurú Bhagwan Rajneesh por su tráfico de armas, narcotráfico también. Animalito de Dios. Preso, está la foto por el FBI, perseguido, Estados Unidos, el tipo sale del país. Y Bhagwan Rajneesh, cuando vuelve a Oriente, cambia de nombre y se pone el nombre de Osho. Y la gente lo lee hoy como que fuera Gandhi. Y vos decís, tenés que conocer un poquito de historia, ¿no? Entonces, a eso apuntamos, a saber un poquito quién es quién, de dónde salieron, un poco de historia, un poco de formación. Álvaro Farías, que como psicólogo se ha especializado en el tema de la manipulación mental en las sectas y en las pseudoterapias, él enseña, su tesis fue sobre eso, las técnicas, cómo son increíbles verlas cómo funcionan, para ver qué te está pasando y por qué un familiar tuyo cambió de determinada manera. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de técnicas usan? Pero no hay grupos, por ejemplo, de la Iglesia Católica, a veces, que son grupos muy cerrados que han generado también este tipo de manipulación. Bueno, de hecho, en la Iglesia Católica, como ha pasado en otras religiones... Sí, dije Iglesia Católica por lo institucional, pero exacto, en todas las... han surgido a veces algún caso de algún sacerdote que a veces con una patología importante, manipulador, que ha terminado creando una agrupación de este tipo. Claro, la salvedad de una institución grande como la Iglesia Católica es que a veces más tarde, o a veces ojalá más temprano, interviene y disuelve eso, ¿no? Porque justamente la secta, su autoridad máxima es el líder. En cambio, en la Iglesia Católica o en otras religiones que están estructuradas no pasa, porque tenés una autoridad superior que vela por los fieles y dice, acá me están lavando el cerebro de la gente, vamos a intervenir, ¿no? Ahí eso ha pasado, sí, históricamente sí, claro. ¿El concepto de lavar el cerebro es popular? El origen es chino, Sinao, que es el lavado de cabeza y se origina en los campos de concentración. Allá lo crearon el término cuando a los presos les lavaban el cerebro para volver como, células de la otra ideología comunista en Estados Unidos. Y se hizo popular. Hoy nadie habla, ningún terapeuta en serio habla de lavado de cerebro. Sí, claro. Es popular para que se entienda. Bien, ¿cuándo es el encuentro de este seminario El curso ya estamos llenando casi el cupo y hay gente que está pidiéndonos para hacer una segunda instancia. Así que por eso, aunque lo llenemos, igual vamos a hacer una lista alternativa. Lo empezamos la semana que viene, el viernes 17, en el espacio Pliegues, ahí en Boulevard España, cerquita de Lombú. Y nosotros, a través de un correo electrónico, que es seas.uruguay@gmail.com, ahí nos envían un mail, o fácil, nos buscan en Facebook, Infosectas. Ponen en Facebook Infosectas y allí están los artículos nuestros y además la información del curso, que tenemos un cupo máximo de 40, ya estamos llegando ahí, pero lo que nos interesa es empezar a formar gente que desde su lugar en la sociedad pueda tener una mirada más crítica sobre este fenómeno y que de repente pueda aportar desde su profesión justamente una mirada más completa, más profunda y también preventiva. ¿No? Si tuvieras, para terminar, que definirlo en una palabra, la sensación del estado de situación de este tema, ¿preocupante o peligroso? Yo creo que un poquito de las dos, hay de todo. Yo creo que es un fenómeno preocupante por la ingenuidad que existe y la credulidad que hay. Peligroso para personas muy vulnerables.
Yo creo que siempre en nuestra sociedad tenemos que velar por los más débiles y justamente son los más fácilmente manipulables. Y como decía un experto en Pare de Sufrir en Brasil, decía, a los pobres lo último que le quedaba era la esperanza en Dios, también se la quitaron, ¿no? Gracias, Miguel, por venir, ¿eh? Un gusto recibirte, ¿eh?